Hoy hemos empezado un poco más temprano para poder dialogar con más amplitud con el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, que hoy prácticamente abrió la radio. Creo que estaba aquí desde las 6 de la mañana. Me ayudó a hacer el café. Buenos días, Gustavo. Un gusto tenerte aquí. Buenos días. Muchísimas gracias una vez más por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, empecemos con la explicación de esta decisión de declarar reserva marina a las primeras 8 millas de todo el mar del territorio continental del país. Perfecto, buenos días. Esta es una decisión histórica para el Ecuador porque, primero, déjeme decirle qué protege. En las 8 primeras millas están los corales, están los arrecifes, está el 90% de las mantas gigantes que, por cierto, nos generan un ingreso en turismo por todas las actividades de buceo. También el planeta tiene 7 especies marinas de tortugas. 4 de ellas anidan y se reproducen dentro de las 8 primeras millas. Quizás hasta ahí pueda decir, bueno, todos son servicios ecosistémicos y no termino de entender los beneficios. Quizás la razón más de peso, Ecuador es el país con la flota pesquera del Pacífico Oeste tropical más grande. Somos la flota pesquera más grande del Pacífico Oeste tropical. Entonces, no tener una actividad o una estrategia que cuide esos recursos de más de 60.000 pescadores es como ser un empresario y no preocuparte por abastecer tu bodega de insumos. Eventualmente, si eres el empresario más grande, pero si no te preocupas de reabastecer tu bodega con la materia prima para producir, eventualmente esa bodega se te quedará vacía. Esto es lo mismo. Ahora, ¿a qué estuvimos expuestos el año pasado? Entonces, por un lado estoy hablando de los servicios ecosistémicos que da con la manta, los tiburones, las tortugas, y también que 60.000 pescadores, eso quiere decir más de 300.000 personas viven de esto aquí, estuvieron expuestos a un debate en la Asamblea en el que querían reducir el área de protección, porque eso, Juan Javier, ya es protegido. Eso yo quiero estar muy claro, pero por ley. La ley protege las 8 primeras millas. Y la Asamblea dijo, me parece que 8 millas es mucho, vamos a reducirla a 3 millas. Los pescadores artesanales se articularon muy bien y fueron a defender esto a la Asamblea, y la Asamblea no pudo reducir de 8 a 3 millas. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Y por qué 8 y no 10, por ejemplo? Porque está comprobado científica. Hoy la ley ya dice 8. Entonces llevar a 10 hubiera sido otro nivel de debate, y llevar a menos de 8 hubiera sido llevar a otro nivel de debate. Perdóname la pregunta, es que yo no sé el tema. O sea, sí, la ley ya protege las 8 primeras millas, pero las asambleístas el año pasado estuvieron más de 6 meses debatiendo para acortar esto, para hacer menos área protegida, porque había una presión de cierto sector industrial que decía, o de otros sectores, digamos, que decían protejamos menos. Entonces, con esto hubiera sido perjudicial para los pescadores. Esta medida, Juan Javier, Nelson y Stalin y todos los que nos escuchan, es para proteger a los pescadores de sus recursos, que sigan pescando y que sea mediante unas actividades sostenibles. Solo termino con esto. Lo que se ha hecho es pasarlo de ley a pasarlo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cuando usted le da la categoría de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya lo protege la Constitución. Y ya no está en manos de asambleístas. Correcto. Ya no hay nada que lo pueda achicar. Entonces lo que estamos dándole es un candado a esta área para que los pescadores tengan garantizados sus recursos para siempre. Y ojalá cada vez pesquen más. Si cada vez pescan más, quiere decir que cada vez lo protegemos mejor. Esto no es porque hay mucha gente nerviosa con esta decisión. Esto no es una actividad donde dices nadie pesca. No. Está hecha para los pescadores, para que cada vez pesquen más, para que los buzos cada vez cojan más, para que los pescadores deportivos, que son algunos amigos tuyos, también cada vez cojan más. Lo que se le han dado es treparlo a nivel constitucional y darle esta protección. Ahora, ¿qué es lo que estará autorizado y prohibido dentro de estas 8 millas de la reserva? Sí. A ver, lo que está autorizado es alguna de las actividades que mencioné, como por ejemplo actividades de pesca a través del buceo, actividades de pesca a través de pescadores artesanales, que es esta mega flota que les comenté, actividades de pesca deportiva, investigación, ciencia. Eventualmente también hay unas ciertas preocupaciones en maricultura, se pudiera hacer maricultura, ¿verdad?
Bien. Así que, ¿qué no estaría permitido en ciertas áreas? No estaría, por ejemplo, extracción de petróleo o gas. Sin embargo, me quiero adelantar a otra preocupación que hay, porque en la parte sur, en la parte de abajo de la costa, tenemos unos bloques de gas o de petróleo que no están explotados y que no están siendo concesionados aún. Hay unos en el que sencillamente no hay interés, y ya las prospecciones que se han hecho dicen que no son de interés económico para explotar. Por ejemplo, el bloque Amistad, estamos en unos diálogos con el Ministerio de Energía para desgraficar ciertas áreas. Y ahí, por ejemplo, las 8 primeras millas no necesariamente tienen que quedar hasta el extremo total. Y con Petro en ciertas conversaciones también para que ayuden en los controles de esta protección. Estamos entrevistando al ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, a quien le preguntamos por qué razón entonces el gobierno anuncia esta medida de la creación de las primeras 8 millas marítimas como la primera de su tipo y marcando este hito. Ya nos has comentado, Gustavo, justamente la protección al ecosistema, y eso va a generar también inclusive que haya un incremento de especies para la pesca artesanal. ¿Hay algún otro aspecto en el cual también se vuelve esto como algo único, como se anuncia por parte del gobierno? Sí, gracias por la pregunta, Nelson. Efectivamente, porque hay mucha gente. ¿Qué otra crítica recibimos? Y está bien, las críticas las recibimos de la mejor manera, y nadie más que los pesqueros y la gente que vive de esos recursos, que nos puede retroalimentar de las necesidades. ¿Por qué es única? Todos los países tienen áreas protegidas, tienen bloques en un sitio, en otro, y han sido determinadas por sus soberanías donde las colocan. Somos el primer país que lo eleva, de nuevo, a nivel de protección constitucional, de norte a sur, el 100% de la costa. Ahora, de punta a punta, eso también es importante, ¿no? Toda la extensión de la costa del país. Toda la extensión de la costa del país, y habrá unas ciertas excepciones, sobre todo en el bloque 6, que es en la parte sur del país, en la que probablemente no alcancemos a graficar el 100% de las 8 millas. Pero eso se está llevando bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso. Es una excepción más bien. Es una excepción, y aquí participan varios. Esto es interministerial. Aquí tiene que participar el Ministerio de Defensa para la protección, el tema de Cancillería para acuerdos internacionales, el Ministerio de Turismo, porque también hay actividades de turismo en esta zona, y por supuesto el ente rector en este caso, que es el Ministerio de Pesca, al ser una actividad tan relevante, los ingresos que nos da por la pesca artesanal. Pero quiero terminar de responder su pregunta, Nelson. ¿Por qué también es única? Los recursos que se necesitan para el control son enormes. Recursos para temas satelitales, radares, verificaciones, controles, barcos, guardaparques y demás. Pero debemos aceptar que el país tiene muchísimas necesidades, no quiero decir previas a esto, pero tenemos necesidades de salud, necesidades de educación, necesidades de infraestructura. Entonces, para un Ministerio de Ambiente decir necesito invertir tantos millones de dólares en lanchas para proteger esto, a veces nos toca competir contra otras realidades de hospitales y demás, que no nos es tan fácil conseguir los recursos, a pesar de tener una convicción del presidente Lasso, que lo ha demostrado con el incremento del 42% de las áreas protegidas del país. Pero cuando compites contra niños enfermos o chicos sin educación, lo lógico es que te vayas para eso. Y yo lo comprendo. Al treparlo a un candado constitucional, Nelson, hay multilaterales, ONG, bancas, filántropos que dicen, se van a animar a ahora sí, ahora sí, sabiendo que no hay nada que lo pueda hacer retroceder de 8 a 3 millas, yo estoy dispuesto a colocar los recursos. Es bien muy importante eso, Totalmente importante. Yo le digo, mire, por ejemplo, esto, y no me da vergüenza decirlo, lo acabo, hace 3 semanas estuve en la conferencia que se llama Our Ocean en Panamá, que es la cumbre mundial de océanos. Por ejemplo, con científicos y demás dicen, los tiburones de Galápagos son endémicos. Sí, son endémicos. Pero en la etapa de reproducción juvenil, los primeros meses pasan en los manglares de Panamá. Son de Galápagos. Entonces, tenemos problemas locales que solo con estrategias globales
podemos solucionarlos. Ese es el caso este. Nosotros tenemos que proteger nuestras 8 primeras millas para nuestros pescadores artesanales, pero no tenemos los recursos. Entonces, le trepas al nivel constitucional la protección y la gente del mundo levanta la mano y dice, ahora sí, yo estoy dispuesto a dar los recursos para guardaparques, protección, lanchas, satélites, radares, BMS, AIS y demás tecnologías relacionadas con la pesca. La regulación, ministro, por lo que usted nos describe, es muy importante. Lleva a elevar a política pública y a nivel constitucional estas decisiones a nivel de medio ambiente y a nivel de una transición ecológica es determinante, porque crea condiciones, un escenario para inversión y también genera ejes transversales donde la autoridad del Ministerio de Medio Ambiente pueda actuar e interrelacionarse con los otros ministerios. Es importantísimo esta iniciativa, el decreto de las 8 millas para la protección de la reserva marina, pero yo quiero preguntarle, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, primero conocer cuantitativamente cuántas áreas protegidas tenemos en el país. Y luego me preocupa el área minera, el sector minero. Esto es uno de los temas de mayor debate a nivel nacional, que ha ido desde la regulación, desde políticas públicas, hasta la connotación de orden político a nivel de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se está regulando y cómo se está procesando? ¿A qué nivel de políticas públicas está esta regulación y control y protección en este sector que realmente es muy conflictivo? Seguro, gracias Stalin. Nosotros tenemos hoy en día 72 áreas protegidas, 72 áreas protegidas marino y terrestres a nivel nacional, incluido la parte insular, es decir, Galápagos, ¿verdad? Y solo como un paréntesis, Galápagos este gobierno comenzó con 97% del área total de Galápagos protegidas, hoy estamos en 99%. Es decir, inclusive a Galápagos lo hemos hecho crecer en este tema. Este gobierno ha creado más de 12 áreas protegidas, llegamos con 60, hoy hay 72. ¿Y qué significa esto en números? Que lo decía ante la pregunta de Nelson hace un momentito. Hemos crecido en 42% las áreas protegidas del país. Eso es un delta o una diferencia enorme. Y todas vienen acompañadas de un mecanismo financiero, porque crear en papel es muy sencillo, un acuerdo ministerial. No se puede cuidar, pues, si no lo puedes cuidar, te resulta más caro el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, hemos tenido la responsabilidad de los acuerdos ministeriales o el decreto presidencial que vengan acompañados con financiamiento. Y me dirán, bueno, y la Reserva Marina de Galápagos, Hermandad, esa inmediatamente después, ese es un buen ejemplo para decir, mira cómo al darle protección constitucional vienen fondos de apoyo externos. Ahí, y están firmados, y están decretados, y están algunos gastados. Nos dieron $150 millones por la creación de la Reserva Marina Hermandad en conjunto con Panamá, Colombia y Costa Rica para crear el corredor más grande del mundo transfronterizo para estas especies que le digo que migran. Ahora bien, cogimos el país con 13% de área protegida, hoy está con 21%. En realidad es más del 42%. Ahora, en relación a la minería... Un punto de orden, ministro. Antes de pasar a las montañas, quedémonos un poquito en el mar, que tengo algunas preguntas. Luis Alberto Núñez dice, ¿qué pasaría, Juan Javier, con los 40 barcos pomaderos que pescan en 2 corralitos dentro de las 8 millas, los cuales tienen dispositivos antitortuga y que están en la ley de pesca en el artículo 104? Es la única flota industrial del país que tiene esta excepción para poder pescar dentro de las 8 millas. Eso dice Luis Alberto Núñez, pregunta. Sí, Luis Alberto tiene razón, existen unos barcos pomaderos, me parece que son 42, y hay otros 20 que habría que revisar toda su parte legal, cómo está. Pero, ¿qué viene ahora? El presidente no ha creado la Reserva Marina, el presidente lo que hizo fue el anuncio, su intención política de crearla. Dice, crearé la Reserva Marina de las primeras 8 millas. Luego de eso, en el próximo trimestre viene un decreto presidencial donde instruye al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Defensa para establecer cómo lo vamos a proteger, al Ministerio de Finanzas por decir de dónde van a salir los recursos, y le dice al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente determine las coordenadas, ahí vienen las desgraficaciones, en dónde sí, hasta dónde no, etcétera, etcétera. Al Ministerio de Producción o de Pesca le dice, oiga, establezca con sus 60,000 pescadores
porque en la parte del oro no pescan igual que en Manabí, y en Manabí no pescan igual que en Esmeraldas, y hay una zona donde están más enfocados con un arte de pesca, y hay otras donde el turismo es más relevante que la pesca. Entonces, viene un proceso de negociaciones, Juan Javier, que va a durar unos 8 meses, en donde nos vamos a todo el perfil costero, a levantar el conocimiento, a entender sus necesidades. ¿Para qué? Para esos fondos que van a venir de afuera, decir, ok, esto podemos utilizarlo para este cambio de arte de pesca, esto podemos hacer para que los pomaderos se vayan un poco más allá, y vienen procesos de negociación. Entonces no está establecido en letra muerta o escrito en piedra, creo que aplica mejor, para decir esto vamos a hacer con cada uno de los sectores. Ahora viene un proceso de socialización participativo con cada uno de los actores, lo que se conoce como el plan de manejo ambiental y social. Nicolás Romero Ordeñana dice: saludos, ministro. Cada lancha artesanal bota al menos 3 kilos de plástico por día de pesca. Toneladas diarias botan todo lo que llevan, tarrinas, tarros de aceite. ¿Cómo controlarlos? Nicolás Romero. Gracias, Nico, un saludo. Efectivamente, esa es una preocupación importante. Eso es como que tú ensucias el plato de comida con que vas a comer. El 25% de la proteína del mundo, Juan Javier, el 25% de la proteína del mundo viene del océano. Entonces, tirar plástico, tirar fundas, tirar excretas, es como que tú ensucias tu plato de comida cuando vas a almorzar o a cenar, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que tenemos que corregir con los pescadores artesanales, esta famosa tarrinita gris que se llevan, porque no tienen... Por ejemplo, ¿qué pudiera hacer ahí? Hay una ley que se llama la responsabilidad extendida del productor, que es en la cadena de la creación del producto o de la basura, todos somos responsables. Es responsable la fábrica que la produce, es responsable la tienda que la vende, es responsable el que lo consume. Entonces existen unos procesos participativos donde tú dices, ok, yo te la vendí a ti, pero tú me tienes que demostrar de que la estás recuperando y es que estás dando todas las facilidades para que esa tarrina te vuelva a llegar a ti de materia prima. Eso pudiéramos eventualmente dialogar con el sector pesquero y decir, oiga, usted está saliendo en promedio con 3 pescadores en su lancha, son 6 tarrinas, aquí vamos a poner un centro de acopio en cada punto de las pescas artesanales para que regresen esas tarrinas. ¿Sí? Entonces, y hay un tema adicional ahí, ministro, que es justamente la educación, que conversábamos antes del programa. Hay que ver cómo el concepto de sostenibilidad se inserta ya en la malla curricular en el Ministerio de Educación. Hemos hablado con la ministra María Brown, que tiene gran apertura para esto, porque es uno de los valores que hay que fomentar ahora. Justamente con la educación ya los mismos niños evitan y hasta corrigen a los padres cuando ven que hay alguna acción que afecta a su casa grande. Nelson y ministro, el otro día en Carnaval estaba yo en la playa de Olón y avancé al pueblo. Era impresionante la cantidad de gente que había, bien porque se van a un descanso, pero la cantidad de latas que habían en la playa era impresionante. Entonces se me ocurre, ¿por qué no, por ejemplo, más allá de la educación, que eso debería venir de la educación, si vas con una lata o una tarrina a la playa, tienes que llevar una funda de basura, pero más allá de eso, ¿por qué no hacer se me ocurre con Cervecería Nacional, un plan para que salga cada 6-pack de latas un costo? Entonces tú vayas, ya que hay el chambero de la botella de plástico, que hay el chambero de la lata, se me ocurre algo así, porque pensar como en países más desarrollados que hay estas máquinas en los supermercados que tú metes la botella de vidrio y te dan unos centavos, o metes la botella o las latas estas latas de... sí, y te dan un retorno. Y te dan un retorno, o sea, algo debemos hacer, porque realmente cómo se bota la basura en las playas. Esa preocupación de Javier, ministro, es muy importante y le quería preguntar justamente si había dentro de la política pública en protección ambiental programas de estímulos ambiental a nivel de la cadena o de los actores. En algún momento determinado se crearon programas donde tú sembrabas y te garantizaban y te daban un estímulo tributario, lo que sea. Yo creo que también todos esos aspectos son importantes más allá de la regulación para crear una cultura verdadera de protección y sostenibilidad ambiental. Seguro. Voy en el orden. Primero, sí, antes regresamos a terminar el sector minero. Ya vamos a las montañas, como dice, ya vamos a las montañas. Pero en relación a lo que decía Nelson, con la ministra María Brown lanzamos hace poco
el programa Escuelas Sostenibles, donde estamos capacitando a los profesores para que la educación ambiental sea transversal. Excelente. Eso es lo que hablábamos y la propuesta que se han hecho de parte de varios colectivos ciudadanos, ¿no?, respecto de este tema de los valores. Así es, eso lo estamos trabajando y con María, recordemos que uno de los primeros decretos que firma el presidente Lasso es la transición ecológica, el decreto 59, y la transición no solo que lo firma donde dice vamos a descarbonizarnos, vamos a hacer carbono neutro, el agua es una prioridad y varios otros aspectos, sino que además le cambia el nombre al ministerio. Y ahora el Ministerio de Ambiente es el Ministerio de la Transición Ecológica. Eso nos da una transversalidad en la que actuamos de manera coordinada con demás ministerios, por ejemplo con el Ministerio de Vivienda, con Gabriela. Tenemos un proceso con los ODS y construcciones de viviendas sostenibles de manera muy importante. Con el Ministerio de Energía hay un portafolio de inversión en energía limpia de más de 1.000 megas, si no consideramos a Santiago, que son 3.000 y pico de megas, ¿verdad? Entonces, con cada uno de los ministerios estamos trabajando con eso. Juan Javier, en relación a lo de qué hacer y lo de cervecería y eso, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Eso, porque ya creo que es hora de rendir cuentas y no decir qué vamos a hacer, sino qué hemos hecho en este tema de la responsabilidad extendida del productor. Ahora, todos los que venden productos eléctricos y electrónicos, todo lo que sea de eléctricos y electrónicos, a partir de este año nos tienen que demostrar que se reciclaron 750 toneladas de desechos eléctricos y electrónicos para que tengan el permiso en el 2024. ¿Quién tiene que demostrar eso? Los que venden desechos eléctricos y electrónicos. ¿Y cuánto producen toneladas el país? No sé la cifra total, debe ser muy superior a eso, porque es un tema que va en escala, ¿no? Y poco a poco. Lámparas LED también, todos los vendedores o todos los de la cadena de valor, de nuevo, el REP, responsabilidad extendida del productor. Las pilas. Con las pilas todavía no hemos entrado. Pero las llantas sí, las llantas. En otro país del mundo con las llantas no, se hace aquí también. lo que sea. Aquí tienes lo que se conoce como el ecovalor. Se cobra voluntariamente y lo hace más del 80% de los importadores y distribuidores de llanta. Cobran un ecovalor y con ese ecovalor, que es $1, se articula todo el sistema y se recicla. Somos uno de los países en la región que más llanta o neumáticos recicla. Entonces, en eso estamos, pero lo más importante, la conservación en este país tiene rostro humano, porque todo lo que estamos hablando es salvemos el ambiente, se contaminan las playas, pero déjame decirte a quién afecta de manera directa. Tiene 50.000 recicladores de base de la pirámide, el 70% son mujeres, o sea, estamos hablando de 35.000 mujeres que sobre sus hombros cargan con lluvia o con sol casi 1 tonelada de residuos de desechos sólidos sobre sus espaldas. Y hay un gran porcentaje de ellos que la hacen cargando un bebé porque han quedado embarazadas o llevan a su bebé porque no tienen con quién dejarlo. Sí. Entonces, una política pública, Juan Javier, de reciclaje, lejos de salvar el planeta, lejos de ser abrazadores de árboles, lejos de decir quiero mi playa limpia, lo que genera es trabajo. Entonces, cuando tenemos reclamos, ¿no? Que, oye, esas 8 millas, ¿cómo haces? Pero sí es para la gente. Oye, pero ahora me obligas a reciclar desechos electrónicos o neumáticos o plásticos o lámparas LED. Oye, pero eso da trabajo. Claro. Entonces, eso es lo que a veces... es el retorno social de esa política. Es el retorno social. Que es lo más importante. Hay otros argumentos ambientales, pero sé que esos son más duros a veces de vender, porque la gente dice, uy, este extremista, dogmático, quiere salvar el planeta, exagerado. Eso es otra discusión. Pero esto por sobre todo genera empleo, directo. Claro. Mira, que no nos dejan ir todavía a las montañas. Juan Carlos Correa te envía saludos, dice, el problema del Ministerio de Ambiente, y no de este gobierno, sino de manera general, es el determinar áreas protegidas sin consultar o al menos notificar a sectores importantes como el pesquero. Por otro lado, sin control de adecuado, de poco sirve hablar de áreas protegidas. Hablan de diálogo constructivo con los sectores, pero justamente hacen lo contrario. Dice Juan Carlos Correa. Soledad Amerval dice, las comunas siguen vendiendo las montañas. ¿Hay alguna ley de la República para detener esta práctica? Saludos a Juan Carlos. También coincido en lo segundo, que es que la creación de áreas protegidas sin recursos económicos es un saludo a la bandera. No sirve, a menos que como un área protegida que creamos con los Shuar, que los Shuar dijeron, oiga, creen esta área protegida, y nosotros, los Shuar,
nos encargamos de protegerla y hemos hecho una figura especial. Y yo he estado ahí y puedo dar fe que funciona. Yo he estado en esas zonas en el Yasuní, funciona, lo cuidan. Tú ves que hay una diferencia enorme de cuando no hay esa responsabilidad de las comunidades. Totalmente, es como Galápagos, es como Galápagos. A ver, pues si es que usted va y le hace algo a un lobo marino o una tortuga, a ver si la comunidad no le cae encima. Lo que hay encima, no hay ningún mejor proceso que cuando los cuida la propia comunidad, pero a veces no se puede. Entonces coincido con él que se necesitan los recursos, por eso es que dije que ahora hemos pasado de sargento a general el área protegida de las 8 primeras millas. En relación a lo primero, quizás se conectó tarde Juan Carlos y no escuchó que recién empieza el proceso de participación social con todos los sectores, donde tenemos que recoger sus necesidades, sus oportunidades, sus amenazas, todo lo que para construir el plan de manejo que estará entre 8 y 10 meses. Pero coincido con él que si es que no hacemos un proceso participativo, esto será simplemente la visión de unos cuantos. Y eso no podemos permitir. Solo es que quiero que confíe, Juan Carlos, en el proceso participativo. Claro, cuando nosotros llegamos y que aquí, se incorpore entonces, ¿no? Y que nos dé toda la retroalimentación que conozca. Los Correa han sido pescadores tradicionales de acá que han aportado grandes ingresos para el país y fuentes de trabajo y demás. Hermandad, la reserva de Galápagos, más de 20 años en proceso de diálogos, más de 5 años tratando de crearla. ¿Y quién se oponía? Se oponía un sector, se oponía el otro, el de aquí no quería, y el presidente Lasso llegó y en 5 meses se pusieron de acuerdo. ¿Y quién está en la foto cuando firma la reserva de pesca? Y ahí sí es full no take. ¿Qué quiere decir eso? 100% no se puede pescar en el corredor que conecta con Costa Rica. Es decir, hay un área donde los pescadores, que de nuevo, si es que no escuchó al principio, somos la flota pesquera más grande del Pacífico Oeste tropical, renunciar a un área de pesca es un acto de madurez, pues. Es un acto de decir, entiendo que menos es más. Bueno, en esa foto, Juan Javier, que el presidente firma en alta mar, están todos los pesqueros celebrando esto, porque lo hicimos en un proceso participativo. Este proceso en las 8 millas recién empieza. Oiga, ministro, antes de irnos a las montañas y las minas, tenemos que irnos a un corte. Adelante. Estamos en Punto de Orden por Radio Centro. Bueno, damos saludos a personas que nos sintonizan: el Gallo Fuentes, Winston Rumbea, Byron San Miguel, quien además pregunta, ministro, si es que en estos temas justamente de las delimitaciones de estas áreas de reserva tienen ustedes una línea de comunicación con la Armada del Ecuador. 100%. Vuelvo al ejemplo de la creación de la Reserva Marina Hermandad, en donde el decreto presidencial, el presidente arma un punto focal, que es, al ser una reserva protegida, 100% de no pesca, pone al Ministerio de Ambiente definitivamente pues a la coordinación de aquello, pero los otros ministerios son de defensa, de pesca y demás, y todo lo que hacemos tenemos que finalmente coordinarlo con ellos, porque los puntos georreferenciados, hasta dónde, límites, tratados internacionales con Cancillería, pero en este caso la pregunta específica con defensa, lo coordinamos absolutamente con ellos, y son equipos técnicos recordemos que son ellos los que crean las cartas náuticas, y hasta dónde van las actividades de ciertas cosas. Si bien es cierto, las determinamos entre todos, pero son ellos los que deben protegernos de esa soberanía. ¿Y el control en el mar con la Marina? ¿Con recursos? ¿Están con los recursos? ¿Está toda una coordinación? ¿Hay comité de gestión? ¿Cómo se articula? Sí, es una combinación, yo le diría que de 3 vías. Primero, la interinstitucional, donde coordinamos a través de, en este caso, ambiente y pesca. Insisto, Cancillería también participa en este tema, pero también se involucran apoyo internacional. Por ejemplo, hace poco inauguramos una sala de control y monitoreo muy avanzada en Galápagos para la Reserva Marina Galápagos, que es la primera de las 40 millas, y luego la Reserva Marina Hermandad, la que crea el corredor con Costa Rica. Eso es un centro que recién lo acabamos de inaugurar, con pantallas, satélites, GPS, radares y demás. Inclusive firmamos un convenio con el gobierno de Canadá sobre un programa que se llama Dark Vessel Determination, que es una tecnología de ellos que, a pesar de que te apaguen el radar,
tú los puedes monitorear. Que son usualmente actividades ilícitas, ¿no? Son actividades ilícitas que pueden ser con reabastecimiento de combustible, lo cual es ilegal en alta mar, o tráfico de drogas. o tráfico de drogas, o trasbordo de peces, o demás. O pesca ilegal. Pesca Ministro, ilegal. Antes de entrar con la minería ilegal, tengo dos preguntas del público. ¿Qué tanto se cumple con reforestación a las comunas que firman contratos de explotación de bosques para las compañías que procesan madera? Tendría que revisar específicamente la pregunta, no manejo los detalles, pero déjame dar un ejemplo, Juan Javier. Ayer estuve en DP World con un visitante del extranjero y nos explicaron de este programa de reforestación de manglares que ha tenido muy buen éxito, justamente en coordinación también con el Ministerio de Ambiente en el sentido del cumplimiento de resarcir cuando se talan manglares, pero con mayor cantidad, para más bien crear un factor de apoyo, ¿no?, al entorno ecológico. 100%, por ejemplo, y eso apoya un poco la pregunta que yo te decía, dependerá de la zona. Tenemos zonas mucho más calientes de deforestación que otras donde se maneja mucho mejor, pero el caso de DP World es un buen ejemplo. Vuelvo al tema de la construcción participativa de lo que se conoce como el plan de manejo ambiental o plan de manejo social. Esa es la Biblia de lo que tiene que hacer la industria, la empresa, de cara a las actividades con el Ministerio de Ambiente. En el caso de DP World, me parece Posorja, para que conozca la audiencia. Posorja, es el puerto de aguas profundas. Ellos están reforestando más allá de lo que les dice el plan de manejo ambiental en un proceso participativo. Y yo digo, bueno, ¿y por qué es importante reforestar? Bueno, hay más de 160.000 hectáreas de manglares en uso y custodia de los comuneros para sacar conchas y cangrejos. Así es. Entonces, que haya más manglar, de nuevo, genera fuentes de trabajo. Por eso, Nelson, y gracias por la pregunta, es que yo digo que la conservación tiene rostro humano. Entonces, no es que reforestemos el manglar porque tiene unos servicios ecosistémicos de 10-1 de captura de carbono versus... Que los tiene, además. No los tiene, pero mira que no entré en ese tema. Los argumentos ecosistémicos son súper poderosos. Pero si yo te digo, oye, no, es que mira, si tú le das una hectárea a una comunidad de manglar, pueden vivir 3 familias porque van a tener los ingresos para el cangrejo y la concha al año. Qué interesante. El rostro humano. Por eso la conservación tiene rostro humano. Más allá de que tiene rostro humano porque lo necesitamos para vivir. Pero no para vivir porque tenemos el agua o tenemos el oxígeno. Para vivir porque nos genera la plata, los ingresos para esas pequeñas comunidades. Otro ejemplo es Contecom también. Contecom tiene un proceso de reforestación en los manglares aquí de los estuarios nuestros. También me parece que de alrededor de 50 hectáreas. Pero interesante eso. Mira, en estos micrófonos, Gustavo, estamos con el ministro de Medio Ambiente, Gustavo Manrique. En estos micrófonos, hace unas semanas, denunciamos lo abandonado que está Salinas. Ojalá que el nuevo alcalde cumpla con los planes que los dijo en estos micrófonos también, que tiene, y que recupere este balneario. Pero no es solo el problema de Salinas, es todo Santa Elena en general. Tiene problemas terribles, por ejemplo, en medio ambiente, el río, creo que es un río en Montañita, que tiene las aguas servidas. El problema terrible, que también lo denunciamos en esta radio hace unos días, el que sufre la comuna de Punta Blanca, con una cevichería que tapona un brazo de río, provocando un caos en el sector. Ahí está la imagen. Este tema concreto de Punta Blanca, ministro, ¿cómo se explica que una cevichería X se haya tomado el cauce de un río provocando daños ambientales y contra la comunidad sin que hasta ahora se la pueda sacar? Eso no entiendo yo. Sí, efectivamente coincido 100% en lo que has dicho, me solidarizo con todos estos problemas, pero es importante que la ciudadanía conozca lo que se conoce como competencias, ¿verdad? Cada municipio o cada parroquia provincial, municipal, lo que sea, tiene sus competencias y el gobierno asigna los recursos para ellos. Mal haría el gobierno, desde la perspectiva legal, de decirle, oiga, le doy esta plata para aguas, que no lo utilicen ellos y usted le vuelva a dar o le solucione el problema por otro lado. Pero las competencias ambientales no las tienen los gobiernos seccionales. Son de prefectura y después se las dan como competencia. Las competencias ambientales las tienen todos los municipios o las prefecturas. Las prefecturas también. Y los municipios también. Guayaquil, por ejemplo, tiene la competencia ambiental de la ciudad. Claro. Y los municipios tienen la obligatoriedad de invertir y para eso se le asignan recursos. Un ratito.
en agua potable y saneamiento, entre otras cosas, que es el motivo de que me han llegado De Montañita, por de ejemplo. Montañita, que es un desastre. Porque el prefecto Villado me dijo a mí, por favor, quiero la competencia, yo soluciono ese problema, ya que Bueno, el no- alcalde de Montañita ya tiene un proceso penal iniciado con nosotros. La audiencia fue la semana pasada, varias sanciones económicas, que hasta ahí es donde podemos llegar. La próxima semana, esta semana, perdón, nos estaremos yendo a Nueva York a la Cumbre Mundial del Agua, donde van de las Naciones Unidas, filántropos y demás, y voy a tratar de conseguir los recursos. Pero lo que puedo hacer es ponerlos en contacto. No podemos nosotros solucionar o gastar... ¿Qué pasa si un prefecto quiere la competencia de este problema exclusivo de Montañita? Dice, ¿sabes qué? Dámelo a mí, yo lo resuelvo. ¿Se puede trasladar la Sí, competencia? 100%, 100%. Y ahí el tema de Punta Blanca. El tema de Punta Blanca también es un problema que hemos enfrentado hace meses. También es, que ese es otro tema. A veces todo el mundo se vira al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente es el ente regulador y nos dice, ya vamos a llegar, Stalin, a lo de minería ilegal y las No nos montañas. hemos olvidado. No nos hemos olvidado. Pero vienen y dicen, ministro, la minería ilegal acá. Nosotros regulamos a quienes están regulados. Claro. Es como que mañana aquí abajo pase un camión botando humo. Y usted diga, ministro, ese camión está botando humo, lléveselo preso. ¿Sabe quién se va a ir preso? Yo, no el camionero. Para eso está la agencia de tránsito. Claro. Lo mismo en la minería ilegal. Si yo llego con un casquito blanco y un mandil blanco a ver minería ilegal que está relacionada con narcotráfico, lavado de activos, trata, prostitución y demás, el que se va a ir preso soy yo de nuevo. Ahí tiene que ir la fuerza del orden, la policía, con el coronel Zapata, el capitán Zapata, estamos haciendo un extraordinario trabajo ya llegó lo de Punta Blanca, controles. Con controles, a través del SECMI, que él preside el SECMI, el Comité Especial de Control de la Minería Ilegal. Ya vamos a hablar de eso. En relación a Punta Blanca, esta semana hubo un desalojo ya. Pero de nuevo, ahí tiene que entrar la Secretaría de Asentamientos Irregulares, tiene que entrar Gobernación, tienen que entrar maquinaria para tumbar y demás temas. Nosotros hemos hecho todas las sanciones porque eso ha sido invasión en una zona de alto riesgo, porque estas cevicherías, para que se imagine la audiencia, son 2 cevicherías que se instalan sobre el cauce de un río, que luego obstaculizan y de ahí vienen las inundaciones, ¿verdad? Entonces, ya esta semana, el día martes, existió Creo que un pusieron desalojo. un amparo constitucional. Pero eso sí está regulado a nivel de los municipios. Ahí el Tú gobernador, no puedes construir en área de riesgo. Tiene que entrar. Bueno, tiene que irse el ministro, me están diciendo por todos lados. Déjenlo ir a la montaña, por favor. Por favor, vámonos a las Vamos a la montañas. montaña. Minería ilegal, ¿qué hacemos? Explotamos las máquinas como lo hicieron en Perú. Con la minería ilegal. Explotaron una máquina en otro gobierno. Como eran las máquinas en Perú de minería, ¿no? Sí, importante. Pero las ecuatorianas, las de peruanas no. Ojo con eso. Importante decirle que el presidente Lasso, que preside el COSEPE, ¿verdad?, que es el Consejo de Seguridad del Estado, donde participan todas las instituciones del Estado, declaró a la minería ilegal como amenaza pública para el Estado. Eso ya nos trepa a otro grado en donde se pueden movilizar recursos, hacer estrategias conjuntas con fiscalía, jueces, también pues está ahí el presidente del Congreso, el presidente de la Corte, y ya lo elevó a delito contra el Estado. Eso por un tema. Por otro tema, se los correteó de Zaruma. Se fueron de Zaruma. De ahí se fueron a se los correteó de Buenos Aires, se fueron a Zaruma. Se los correteó de Zaruma, se fueron a Yutsupino. Ahí en Yutsupino usted vaya y hay 148 retroexcavadoras detenidas porque lamentablemente no se pueden explotar o detonar las retroexcavadoras aquí, es ilegal también. Pudiéramos discutir si es bueno o no, porque hay muchos municipios que se los pudiera donar para sus obras, ¿verdad? Pero estamos presentando próximamente una ley o una propuesta de ley para controlar importación de insumos, porque se necesita mercurio, que es ilegal para este tema. Por ejemplo, ¿por qué no ponerle como los carros, que es voluntario, un GPS? Un GPS, no quiero decir la marca, pero un tema donde dices, bueno, es otro tema. Los que venden retroexcavadoras, una retroexcavadora de esas vale $200,000 mal contados, un poco más, un poco menos. ¿Cómo la pagan? ¿Se pagó en cash? Entonces, estamos articulando con el SRI también y con demás para combatir. Pero es terrible el tema de la minería ilegal y comprendo el reclamo, sobre todo de quienes viven ahí.
Además de que quienes viven ahí a veces son también quienes participan por la falta de oportunidades de empleo. Pero yo quiero preguntarle una cosa. Muchas de estas minorías ilegales están en área protegida. No sé si mucha, Stalin, Bueno, pero hay algunas que entonces no se puede concebir y entender que si usted tiene un área protegida, declarada como política pública, tenga usted una explotación minera irregular, informal. Coincido con usted, no se puede concebir y eso estamos enfrentando y atacando, y por eso la relevancia de crear estas áreas protegidas con los recursos para protegerlos. Correcto, me parece importante. Bueno, se tiene que ir, ministro. Saludos, Romeo Cordobés, Mauro Un abrazo, Triago, Romeo. te envía saludos. Y siempre se quedan cortas las entrevistas, casi una hora. Con hay el que ministro. hacer 2 horas con el ministro aquí. Vamos a hacer Debe Carlos venir Vera. cada mes por lo menos. Vamos a hacer un programa con Carlos Vera, 2 horas seguidas. No, y entera. después de la visita de la reunión que van a tener sobre el agua, que es tan importante, de repente para que nos informes qué resultados tuvieron ahí en esa reunión. Encantado. Próximo lunes. ¿Cuándo con es gusto. el Congreso Mundial? El Congreso es desde el 21 hasta el 24 en Nueva York. Mundial, ¿no? Es el Congreso Mundial del Agua de las Naciones Unidas. Bueno, allá nos vemos. Nos vamos entonces, con el secretario del combate a la desnutrición crónica infantil, porque la desnutrición crónica infantil en este país, que tiene 1 de cada 3 niños esa condición, pero hay áreas en las que, por ejemplo, ciertas zonas donde llega hasta el 60, los promedios están conformados de picos altos y picos bajos. Y el agua, el 50% de la población, Nelson, el 50% de la población rural toma agua con Escherichia coli, es decir, heces fecales. Claro. ¿Por qué? Porque no ha habido, Stalin, una política de protección. Por eso nosotros hemos incrementado el área protegida del agua, que son solo zonas de producción de agua, en 300%. Nosotros cogimos en el 2021, enero del 2021, habían 18.000 hectáreas protegidas de agua. Hoy hay 175.000. Para aquellos que no son arquitectos, ingenieros civiles o agrónomos, se nos queda muy es valioso. como el equivalente a 175.000 estadios de fútbol protegidos en agua. Eso es muy valioso. ¿Qué es un área protegida de agua, Juan Javier? Imagínate las nubes que son como ríos voladores, ¿verdad? Y el viento va moviendo estas nubes y chocan con zonas de páramo, con esta vegetación arbustiva que te llega a menos de la cintura, que parece muerta. Ya, esa cosa que parece muerta, esa planta, es una esponja. Y se queda ahí, pues las nubes chocan, la neblina choca y choca y choca. Luego vienen diferencias de temperatura y van permeando esas gotas a estuarios, ríos, y finalmente a ti te sale en el grifo de tu casa, ¿verdad? Pero si no la protegemos, olvídate la minería no me estoy metiendo contra ellos, viene un ganadero y dice, bueno, yo tengo el terreno aquí, en esta zona, que la naturaleza la creó como una fábrica de agua, y dice, no, yo pongo 100 cabezas de ganado. Ya, pero espérate un ratito, pero más abajo, donde no hay agua potable, tengo 1.000 familias que toman de tu estuario el agua, que no tienen la bendición de tener agua potable. Entonces, oiga, las cabecitas de ganado, llévese las 3 hectáreas más allá, porque si no vienen a defecar en este estuario y se nos contamina. ¿Y qué pasa después? El Ministerio de Salud tiene que invertir millones de dólares en curar a esa gente. Entonces, ¿no te parece que más barato es solucionar el problema en el origen y no en la fuente? No necesitamos más hospitales, lo que necesitamos es menos enfermos. Prevención. Eso es. Se nos queda el tema de la transición ecológica. Invitado después. Sí. Se nos queda el tema de la transición ecológica y hablar también de la matriz energética. Encantado. Importante.